Módulo número 4. Vamos a ver activos intangibles en nuestro curso de NIF a todo nivel. En este módulo vamos a ver lo siguiente: lo que es el objetivo, el alcance, definiciones, reconocimiento, medición inicial, medición posterior, cuál es la temática de la amortización, activos intangibles generados internamente, se registra o no se registra, ejercicios prácticos, revelaciones, que son las notas a los estados financieros, y también dónde aparece esta norma en el formulario de rentas sociedades, formulario 101 para el fisco. Así que no te lo pierdas y recuerda que en la parte de abajo tú vas a poder tener los capítulos de cada uno de este módulo, ¿sí? También en la descripción por aquí te voy a dejar cómo ir a nuestra página web en el cual vas a obtener el material de este curso. Tienes que ingresar al curso gratuito pagando $0 y allí dentro vas a poder tener el material gratuito, y en cada módulo vas a tener un cuestionario en el cual vas a probarte a ti mismo si es que has entendido bien cada uno de los ejercicios. Así que no te olvides, dale like, dale a la campanita para el siguiente módulo y compartirlo a algún estudiante, algún colega, y nos vemos en la siguiente clase. Ok, hemos venido hablando de algunas normas, sí, y aquí podemos ir viendo lo que hemos revisado. Primero, los dos primeros días, la NIC 16, propiedad, planta y equipo. El tercer día, la NIC 40, que es propiedad de inversión, junto con la NIF 5, que es activos no corrientes mantenidos para la venta. El día de hoy vamos a revisar la NIC 38, que son activos intangibles, ¿sí? Entonces, muy bien. ¿Qué son activos intangibles? Son bienes los cuales son separables y los podemos identificar muy fácilmente. En nuestras contabilidades es muy común tener, por ejemplo, software contable, ¿sí? Podemos tener quizás algo común también como el pago de una patente, una franquicia. Eso se lo denomina como activo intangible, ¿sí? Pero vamos a ir revisando la norma y vamos a ir dándonos cuentas de unas temáticas que, como por ejemplo, nosotros como profesionales vendemos servicio, ¿sí? Nuestro servicio, nuestro conocimiento, se lo podría considerar como un activo intangible porque eso es nuestra herramienta de trabajo. Entonces, vamos a ir viendo si es que esta herramienta de trabajo, como se puede decir, yo tengo mucho conocimiento en una área. Ese es un valor que quizás no lo tengo registrado en mi contabilidad. Es porque un activo, ese juicio interno de uno mismo, no se lo puede ver reflejado en nuestra contabilidad. Ni personalmente nosotros no podemos decir yo soy bueno en algo, porque estaríamos sesgando nuestra opinión. Lo ideal es que una persona externa pueda decirnos y valorarnos, valorar nuestro conocimiento, valorar nuestra forma de actuar, y allí sí es más acertada esa valoración. Eso tiene mucho en común con lo que vamos a ver ahora. Muy bien, entonces vamos a continuar. NIC 38, activos intangibles. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Establecer el tratamiento contable de los activos intangibles. El alcance aplica cualquier clase de activo intangible excepto la NIF 16, que es de arrendamientos, la NIC 39, que es de instrumentos financieros, y la NIF 4, que es de contratos mineros, explotación minera. ¿Sí? ¿Cuándo lo reconocemos? Lo reconocemos si es identificable, tenemos control y nos va a dar beneficio económico futuro ese activo intangible. Además, vamos a reconocerlo siempre y cuando sea medible y nos dé beneficios económicos futuros. Y como se podrán dar cuenta, esto es muy común en todos los activos, ¿sí? Se va al marco conceptual, al concepto de activo, y aplica a todos los activos. Por eso, hay que tener muy claro cuáles son los conceptos de un activo para poder tener una idea de la aplicación de las demás normas. ¿Cuál es la medición inicial? Un activo intangible se medirá inicialmente el costo. Eso ya hemos visto en otras normas qué es el costo, pero ya lo vamos a revisar nuevamente, ¿sí? ¿Cuáles son los atributos de un activo intangible? Los atributos es que sea identificable, eso quiere decir que sea separable,
¿sí? Individualmente, o que surge de derechos contractuales o legales. Que tengamos el control de este activo intangible, poder obtener beneficios a partir de este activo y poder restringir el acceso a esos beneficios. De esa manera vamos a tener el control. Adicional, tenemos que tener beneficios económicos futuros, ¿sí? Esto quiere decir que tenemos mayores ingresos y menores costos. Esos son los flujos futuros que van a llegar a la empresa. En resumen, el activo intangible es un activo identificable de carácter no monetario y sin apariencia física, que se posee para ser utilizado en la producción o suministro de bienes y servicios, para ser arrendados a terceros o para funciones relacionadas con la administración de la entidad, ¿sí? Entonces, este activo tiene que ser un recurso controlado por la empresa y esperar beneficios económicos futuros de esto. Como ejemplos de activos intangibles tenemos los siguientes. La empresa emplea recursos o incurre en pasivos por la adquisición, desarrollo, mantenimiento o mejora de recursos intangibles tales como, ¿cuáles podría ser un activo intangible? Por ejemplo, como hacíamos referencia antes, el conocimiento científico o tecnológico, diseño o implementación de nuevos procesos o nuevos sistemas, licencias o concesiones y propiedad intelectual, conocimientos comerciales, marcas, incluyendo denominaciones comerciales y derechos editoriales, franquicias, medicamentos patentados, software computacional, derechos de autor, derechos cinematográficos, licencia de transmisión, cuotas de importación, marcas registradas, estrellas deportivas bajo contrato, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podemos tener algunos puntos que quizás sí lo vemos en nuestro medio, como por ejemplo las franquicias, por ejemplo las marcas. Por ejemplo, yo quiero comprar una franquicia de Domino's o una franquicia de McDonald's. Entonces, te van a vender el conocimiento, te van a vender la marca y ese conocimiento, esa marca no es tangible, no es un producto, pero son permisos legales para utilizar un activo que tiene reconocimiento a nivel local o mundial y por el solo hecho de tener ese reconocimiento ya tiene mayor probabilidad de obtener recursos. También, por ejemplo, hemos visto concesiones, hemos visto, por ejemplo, empresas chinas que vienen, hacen la carretera y ponen el peaje, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede allí? El Estado le dice, ¿sabe qué? Hágame la carretera y yo le voy a dar permiso, le voy a dar una concesión para que usted se lucre de esa carretera mediante el peaje durante 10 años. Posterior a los 10 años que usted ya se lucró, me deja la carretera, me le pasa una mano de asfalto y me la deja, y eso ya forma parte del Estado, ¿sí? Ya va a ser parte de nosotros esa carretera. Tenemos, por ejemplo, derechos de autor. Cuando vamos al cine, vemos una película, esa empresa de cine tuvo que haber pagado, ¿sí?, un derecho de autor para poder distribuir ese contenido. Muy bien, entonces, en la adquisición de un activo individual, el costo, monto pagado en efectivo. Entonces, ¿cuál va a ser el costo? Va a ser el monto pagado en efectivo y que también, igual que los otros activos no corrientes, se puede capitalizar el tema de aranceles de importación, impuestos no recuperables, costos de la preparación del bien para ser utilizados, como por ejemplo remuneraciones, honorarios profesionales, costos de pruebas para ver si funciona. El costo se descuenta a valor presente si los pagos difieren más allá de los términos normales de crédito. Yo ya he nombrado este concepto de los términos normales de crédito, ¿sí? Se lo registra el costo a valor presente si es que este valor excede a los términos normales de crédito. Por ejemplo, tenemos nosotros el reporte a la DINARDAC, ¿cierto? Que es un organismo que está allí, creo que como que pintado porque nadie le hace caso.
Pero si nosotros vendemos a crédito, tenemos que reportar a este organismo, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿cuándo vendemos a crédito? ¿Sí? ¿Cuándo es una venta a crédito? Si el común denominador de toda la actividad comercial es que si tú compras algo, te dicen, bueno, yo le pago después de un mes. O después de un mes que le aprueba la factura, ahí pasa otro mes y ahí le pago. Entonces, los términos, los términos normales de crédito es lo que es normal en la industria, dar un crédito. Entonces, en la industria ecuatoriana, un crédito normal, un periodo normal de crédito, es de 20, máximo 90 días, que así se diga que haya crédito. No haya crédito, te pagan en eso, te pagan a los 30 días, a los 60 o a los 90, ¿sí? Sin necesidad que esté estipulado, ¿sí? Entonces, eso no se puede considerar una venta a crédito porque es normal en nuestro ambiente. Pero si pasa más allá de esos términos normales de crédito, que son 30, 60, 90, allí sí se puede considerar una compra financiada. Entonces, cuando se la considera ya como una compra financiada, tenemos que traer a valor presente, ¿sí?, ese bien que estamos comprando y poder registrarlo al valor presente como costo de ese activo, ¿sí? Ya que así como la NIC 16, la NIC 40, ¿sí?, no nos permite capitalizar intereses, a excepción de que sí está dentro de la NIC 23, que eso lo vamos a ver el día lunes, me parece. Sí. Entonces, por ahí va. Entonces, aquí tenemos una parte de adquisición. Adquisición como parte de una combinación de negocios. Nos dice, debe ser capaces de medirlo confiablemente, de lo contrario el activo puede no ser diferenciado al menor valor. Esto se presume cuando el activo tiene una vida útil definida. Si el activo intangible es comercializado en un mercado activo, usar el precio de ese mercado. De lo contrario, use la evidencia de transacciones recientes o técnicas de estimaciones reconocidas por el mercado, como la que ya hemos visto, por ejemplo, múltiplos de ventas, utilidades o descuentos de flujos de caja esperados. Entonces, esto es cuando nosotros adquirimos un negocio. En las NIF completas tenemos la NIF 3, NIF 3, que es combinación de negocios. Entonces, esta combinación de negocios es cuando yo hago una fusión, la empresa A, la empresa B se unen, o cuando yo compro una empresa. ¿Sí? Entonces, al momento de yo comprar a una empresa, yo en mi contabilidad no la registro a su valor contable. Activo menos pasivo igual patrimonio. Eso no sucede. ¿Sí? Yo cuando compro una empresa, y yo les he nombrado anteriormente, cuando yo vendo un activo, ¿a cómo lo tengo que registrar? ¿Sí? A los flujos de efectivos futuros que me va a dar, ¿sí? Esa es la técnica más usada. Ahora, cuando yo adquiero un negocio, ese negocio ya me viene con algunos activos que no están registrados en la contabilidad. Algunos activos que no son inventario, no es efectivo, no es cuenta por cobrar. Entonces, existen algunos activos que no aparecen en la contabilidad, como les decía, cartera, inventario, propiedad, plantilla y equipo. Esos activos, por ejemplo, son los clientes. Los clientes no están en la contabilidad. La trascendencia del negocio, su historia, su ubicación, ¿sí?, sus privilegios. Entonces, esos temas que son intangibles, yo como empresa, yo no puedo decir yo soy una buena empresa y tengo una cartera grande de clientes o tengo una base de clientes grande o tengo el conocimiento, tengo el background ya de este negocio. No lo puedo yo capitalizar internamente en mi negocio. Pero cuando yo compro una empresa adicional, allí sí puedo registrar y eso se le llama plusvalía comprada, ¿sí? Entonces, aparte del valor de los activos que yo estoy adquiriendo, tengo que determinar el valor de la plusvalía comprada, que es cuánto costaría ese renombre, esa marca, esa antigüedad, ¿sí? ¿Qué me podría ayudar a mí a generar flujos de efectivo? Entonces, aquí nos dice, cuando no hay un mercado activo, yo podría determinar, ¿sí?,
mediante estas dos técnicas, y la más usada y conocida es el descuento de los flujos futuros, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver el tema de adquisición a través de subvenciones del gobierno. Un activo intangible es entregado como una subvención. Su medición inicial puede ser a monto nominal o el valor justo del activo al momento de la subvención, ¿sí? Que sería un activo, un valor simbólico. Cualquier gasto atribuible para preparar el activo para su uso previsto debe ser capitalizado. Hay una norma contable que trata específicamente de las subvenciones del Estado o ayudas gubernamentales, ¿sí? Esta norma es muy poco usada porque aquí el Estado no es que ayude mucho a las empresas. Ahora que se quiere hacer este fondo para que empresas grandes ayuden a empresas pequeñas, no aplicaría de igual manera en esta norma, ¿sí? Entonces, pero si se diera el caso de que el Estado nos obsequiara, porque nosotros estamos en una zona, ¿sí? En una comuna, nos obsequiara la explotación de digamos, un manglar para piscinas, porque somos una comuna de bajos recursos económicos, que podría pasar, yo a ese otorgamiento de ese derecho de yo poder explotar ese pedazo de terreno por cierto tiempo, debo reconocerlo yo como empresa en un activo intangible, ¿sí? Que podría ser al valor nominal o al valor justo, y si no hay cómo, un valor simbólico, ¿sí? Pero eso no suele pasar en nuestro medio. Vamos al siguiente punto, que es adquisiciones mediante intercambios de activos, ¿sí? Aquí es similar a la NIC 16, en donde nos dice, se aplica cuando un activo intangible es adquirido a cambio de un activo no monetario o una mezcla de activos no monetarios o una mezcla de activos monetarios y no monetarios. El costo es medido a valor justo a menos que. Hasta aquí nos dice que hay un intercambio de activos. Estamos intercambiando activos y en este caso estamos intercambiando activos intangibles, ¿sí? Y tenemos que valorarlo a valor justo, valor de mercado, a menos que la transacción del cambio no contenga sustancia comercial, y el valor justo, ninguno de los activos es medible confiablemente. Entonces, esto quiere decir que no hay un valor de mercado, ¿sí? No hay un valor de mercado, no hay un valor razonable, y si es un intercambio que no tenga sustancia comercial, eso quiere decir que no está relacionado con la actividad económica de estas personas que están intercambiando, allí yo lo voy a medir al valor del activo que yo estoy entregando. Si yo tengo un activo intangible, que puede ser un software contable, y ese software vale $2,000 y me están entregando otro bien, ¿sí? Yo como no tengo un valor de mercado del bien que me están entregando, puede ser, digamos, inventario, yo no voy a valorar lo que estoy recibiendo al inventario que me está llegando, sino voy a valorar lo que estoy recibiendo por el activo intangible que está saliendo, ¿sí? Entonces, si mi activo intangible está a 120, lo registro ese nuevo inventario como a 120, ¿sí? Activos, dice, se aplica cuando un activo intangible es adquirido, me dan un activo intangible, y a cambio yo doy algo, ¿cierto? Dice, ¿y a cambio de qué? Normalmente, si yo doy un activo intangible y si este fuera mi giro del negocio, ¿yo qué esperaría si yo vendo software? ¿Qué espero yo recibir por vender software? Dinero, ¿verdad? El dinero es un activo monetario. Pero, ¿qué pasa en un intercambio? No voy a recibir dinero, voy a recibir activos no dinero, activos no monetarios, como pueden ser propiedad, planta y equipo, puede ser inventario, puede ser otro activo intangible, cualquier otro activo que no sea monetario. Y también nos dice, o una mezcla entre activo monetario
y no monetario. Eso quiere decir que si yo doy mi activo intangible, un software contable de 1.200, él me da 200 en efectivo, que es un activo monetario, y me da 1.000 en inventario, ¿sí? Entonces, ahí creo que quedó claro qué es un activo no monetario. No monetario es no dinero, ¿sí? Porque normalmente las operaciones, yo lo que vendo, lo que entrego es para recibir dinero, flujo. Ahora, esto es algo muy interesante y es lo que yo les comencé indicando, que no hay cómo crear un activo internamente. Es complicado crear un activo internamente. Ya lo vamos a ver por qué. Nos dice, intangibles generados internamente, menores valores generados internamente no pueden ser capitalizados. Esto también aplica a las marcas, títulos publicitarios, listas de clientes internamente generados. El proceso de crear cualquier activo intangible es considerado en dos fases, ¿sí? Entonces, de cajón, cualquier activo creado internamente no hay cómo capitalizarlo. Si yo gasto en una base grande de clientes, me dan la base de correos, me dan la base grande y yo puedo decir, a mí me costó 2.000, 3.000, 5.000 porque tengo la base de datos de toda una provincia o de todo el país, ¿sí? Yo no puedo capitalizar y decir, como gasté mucho, lo voy a poner como un activo. No, es un gasto, ¿sí? Por defecto, todo activo, ¿sí? Todo gasto, queriendo reconocerlo como un activo internamente, no hay cómo. Aquí nos dice, como títulos publicitarios, como marcas, como listados de clientes. Por ejemplo, si yo fuera una marca grande aquí en el país, sí, que tenga renombre y que tenga confianza, ¿cuál podría ser? Cervecería Nacional, ¿sí? Cervecería Nacional no puede decir, mi marca cuesta tanto, aunque esa marca cuesta muchísimo, ¿sí? Es un monopolio gigante en el país. Pero en la contabilidad de Cervecería Nacional no puede existir esa marca. Cervecería Nacional sí puede obtener recursos y flujos por su marca, por el uso, por la venta y comercialización de su producto, pero no puede decir, porque ya han pasado 50, 20 años de poder prestar un servicio de calidad y poder haber creado una marca, yo tengo que reconocerlo internamente, no se puede, ¿sí? Hay un proceso para poder reconocer internamente un activo intangible y es el siguiente. Tiene 3 etapas. El primero es de investigación. Todos los gastos incurridos en esta etapa de este proyecto que va a ser un activo intangible, ¿sí? Porque no nace de la nada, sino es un proyecto, como por ejemplo, voy a crear un software, ¿sí? Yo soy una empresa de software y voy a crearlo. Entonces, va a haber un proyecto de esa creación. Y en ese proyecto va a haber una etapa inicial de investigación, ¿sí? Y todos los gastos incurridos durante esta fase de investigación son reconocidos al resultados, al PIG. No se capitalizan como activo. Después de esa fase va a venir una fase de desarrollo, ¿sí? Y todos los gastos incurridos durante la fase de desarrollo pueden ser capitalizados si es que cumple ciertas condiciones. Y estas son las condiciones que tiene que cumplir. Condiciones para capitalizar gasto de desarrollo. La entidad puede probar si la viabilidad técnica de completar el activo tienen que probar la viabilidad técnica de completar el activo para que sea utilizado o vendido, ¿sí? Primer punto. Tiene que tener la intención de usar o vender ese activo, ¿sí? Tiene que tener la habilidad de realizarlo, terminar su proyecto. Tiene que saber cómo el activo generará flujos de efectivos futuros. Que tenga suficientes recursos técnicos, financieros y otros para poder contemplar el desarrollo y usar o vender ese activo. Y su habilidad para medir confiablemente los gastos relacionados a ese activo. Entonces, esto quiere decir que posterior a la etapa de investigación de un proyecto ya definido, llegamos a la etapa de desarrollo de un proyecto, ¿sí? Y yo puedo asegurar todas
todas estas condiciones de que yo voy a crear un activo para usarlo, para venderlo, yo tengo la infraestructura física, técnica, económica para poder crearlo, ¿sí? Allí yo en esa etapa voy a comenzar a capitalizar ese valor, los valores incurridos para generar ese activo intangible, ¿sí? Si es que puedo sustentar todos estos puntos. Así por así, de la nada, no puedo crear yo un activo intangible. Por eso yo les decía, si nosotros fuéramos una empresa que vende conocimiento, ¿sí? Nosotros no podemos capitalizar ese conocimiento, porque yo a todo mi personal lo mandé a cursos de capacitación y eso para mí es un valor importante y tiene que retornar dinero por esa inversión en capacitación. No podemos crear o registrar un activo de eso. Nos dice, costos que pueden ser incluidos. Solo aquellos costos que han sido incurridos después de la fecha en la que cumplen con todos los requisitos de capitalización que ya vimos, ¿sí? Y los gastos incurridos antes de cumplir estas condiciones no pueden formar parte de ese activo. No quiere decir que medio mes yo comencé a incurrir en gastos que fueron gastos de investigación o fueron gastos de desarrollo, pero todavía no cumplía con las condiciones. Y después de que ya cumplí con las condiciones, voy a capitalizar todos los gastos que hice atrás. No se puede, sino después de cumplir con esas condiciones, puedo comenzar a capitalizar mi activo intangible. Aquellos costos que pueden ser directamente atribuibles o razonablemente asignados para la creación, producción y preparación del activo para su uso previsto, incluyendo, ¿qué puede incluir? Materiales usados o servicios consumidos, los costos de los beneficios de trabajadores surgidos de la generación del activo intangible, otros costos indirectos, tales como honorarios para registrar el derecho legal, amortizaciones de patente o licencias usadas para generar el activo, costos de préstamos si son capitalizados bajo la NIC 23. ¿Sí? Aquí apareció nuevamente la NIC 23. Si cumple con esas condiciones, se capitaliza los costos financieros. ¿Sí? Entonces, ahí nos dice también otros costos de pago de licencias de software, de otro software para poder yo hacer mi activo intangible. ¿Sí? Cuando se reconoce como gasto, o que se reconoce como gasto, cualquier gasto que no satisface el criterio de capitalización como activo intangible debe, por defecto, ser reconocido como un gasto. Los costos registrados en el periodo anteriores no pueden ser reinstaurados como activo. Eso es lo que les comentaba. La NIC 38 requiere expresar que sean registrados como gasto, por ejemplo, los costos de inicio. Si cuando iniciamos un negocio siempre hay déficits, por déficit de periodo en desarrollo de una compañía, costos de entrenamiento, costos de publicidad y promoción, costos de reubicación y reorganización, eso no puede ser considerado como activo intangible. Ahora bien, vamos a ir a la medición posterior. Como pueden ver, y como les he comentado, todas las normas tienen un reconocimiento, ¿sí? Y después de ese reconocimiento tienen una medición inicial y una medición posterior, ¿sí? Medición inicial casi siempre es al costo. Y medición posterior, normalmente, como por ejemplo, tenemos propiedad, plan de equipo, tenemos propiedad de inversión y tenemos activos intangibles que nos dice, puedes utilizar el método de costo histórico o puedes utilizar el método de revaluación, ¿sí? Entonces, nos da dos opciones, dos métodos y la norma está llena de opciones, ¿sí? Nos da a la empresa, a la gerencia, a que podamos escoger una opción u otra de acuerdo al giro del negocio de cada empresa, ¿sí? Entonces, esas opciones y esa determinación de que si me voy con la opción A o la opción B, eso se denomina política, ¿sí? Y eso es una política contable significativa. Las opciones que yo escojo de las NIF
son políticas contables significativas, por lo cual yo tengo que revelar eso en mis notas a los estados financieros, ¿sí? Eso para que lo tengan claro. Entonces aquí tenemos dos opciones. El primero, costo, que ya lo sabemos, el costo histórico más todos los costos incurridos para poder dejar ese activo hasta que esté listo para ser usado, ¿sí? Ese es el costo histórico. Y ese costo histórico tenemos que quitarle, en este caso, la amortización y su deterioro. Aquí también aplica la NIC 36 de deterioro. Y el modelo de revalorización nos dice que el monto revaluado menos cualquier amortización acumulada y pérdida por deterioro, ¿sí? Aquí nos dice el valor debe ser determinado por el referencia a un mercado activo y las revalorizaciones deben ser frecuentes para mantener el valor en libros, ¿sí? Que está en la contabilidad, valor en libros, cerca de su valor de mercado o su valor justo. Entonces, ese es el objetivo del modelo de revalorización. Y como yo les decía anteriormente, si yo veo que quizás este año no ha habido un gran cambio y mi valor en libros, que era mi valor revaluado antes, que ahora es mi valor en libros ahora, no difiere mucho del valor razonable actual. Si no difiere mucho, no se separa mucho, ¿sí? Yo puedo seguirlo manteniendo allí porque su incremento o decremento no es significativo. Nos dice la vida útil de un activo intangible que surge de derechos legales o contractuales o de otro tipo no podrán exceder del periodo de esos derechos, ¿sí? Tenemos derechos y normalmente eso es una de las características de un activo intangible que nombramos al inicio. Y por ejemplo, tenemos derecho a usar un software, derecho a usar una marca por un tiempo en específico, derecho de una concesión minera, de una concesión particular, como por ejemplo el uso de un espacio, el uso de una carretera, ¿sí? Entonces, todos esos derechos que consideramos activos intangibles tienen una fecha legal y esta fecha legal, nuestra vida útil no puede exceder a esa fecha legal, ¿sí? Tiene que ser menos, puede ser menor, pero no puede extenderse a esa fecha legal. Muy bien, aquí como tenemos activos intangibles, ya no tenemos depreciación, tenemos una amortización que solamente cambia el nombre, su denominación. Y nos dice, tenemos que definir si este activo intangible tiene una vida útil finita o infinita. Por ejemplo, finita, por temas legales, solemos tener una vida útil finita, que es decir, 10 años, 5 años me permiten utilizar esa marca, esa concesión, pero también tenemos vidas útiles indefinidas, como por ejemplo si compramos un software contable, no nos dan una fecha hasta cuándo podemos usar, sino tenga allí, ese es su nuevo sistema y úselo hasta cuando usted desee. Entonces, allí tendríamos una vida útil indefinida. Nos dice que la vida útil es definida, ¿sí? Si la vida útil es definida, el monto depreciable es destinado sobre una base sistemática de esa vida útil, ¿sí? Aquí nos dice que tenemos que ver qué base sistemática podemos utilizar para ir consumiendo la amortización de ese activo intangible. Nos dice, el método de amortización reflejará el comportamiento en el cual los beneficios de los activos son consumidos. El método lineal es usado a menos que otro método demuestre ser más confiable del consumo del bien, ¿sí? Entonces, por defecto, podemos utilizar el método lineal o si hay otro patrón de consumo que refleje una mejor imagen real, podemos utilizar ese otro método. La amortización es registrada como un gasto a menos que sea incluida en el valor en libros de otro activo, como por ejemplo, si yo utilizo este activo intangible para poder crear una propiedad planta y equipo, para poder crear una propiedad de inversión, o utilizo este activo intangible
para poder crear mi inventario, ¿sí? Entonces, allí yo no cargo al gasto esta amortización, sino lo capitalizo a ese activo que estoy creando. Muy bien, ¿qué factores afectan la vida útil y que tenemos que considerar? Estos factores que afectan la vida útil son estimaciones, y estas estimaciones pueden irse cambiando y actualizando de acuerdo a cada ejercicio. Entonces, tenemos que evaluar el uso esperado del activo, ciclos de vida productiva del activo, obsolescencia técnica, tecnológicas y otras, la estabilidad de la industria y los cambios en el mercado por la demanda del producto, el nivel de gasto del activo requerido para mantenerlo operando, límites legales sobre el activo, de control del activo, si su vida útil depende de otro activo y si no puede determinar la confiabilidad, no excederá a más de 10 años. Sí, entonces sí, la NIF para pymes nos dice que si nosotros no tenemos fiabilidad de la vida útil de este activo, no podrá exceder de 10 años. Entonces la gerencia tiene máximo hasta 10 años para poder determinar su estimación más certera, ¿sí? Para ese activo intangible. Entonces estamos viendo nosotros su medición posterior. En la medición posterior lo podemos amortizar y esta amortización va a ir acorde a su vida útil y van a haber cambios, estimaciones que pueden cambiar su vida útil, ¿sí? En el tema de valor residual, vamos a ver que acá no es tan fácil ponerle un valor residual a un activo intangible, ¿sí? Nos dice, el valor residual debe ser asumido como cero de un activo intangible, a menos que se demuestre que exista un compromiso por parte de terceros de adquirir el activo al final de su vida útil o, bueno, al final de su vida útil. Si legalmente, así como yo les decía, hay una vida económica, ahora esta vida económica es la vida legal, ¿sí? Y dentro de esa vida legal hay una vida útil que es determinada por la gerencia, ¿sí? Si yo puedo usar legalmente 10 años una marca, pero mi proyecto me dice que solamente lo voy a usar 5 años, mi vida útil es hasta 5 años, pero al término de 5 años, si yo tengo un compromiso con un tercero que me puede vender, me puede comprar esa marca para que él la siga usando el resto del tiempo, si tengo un acuerdo, puedo poner un valor residual. O si existe un mercado activo para ese activo intangible, que eso no suele pasar mucho en el Ecuador, no tenemos mercados activos. El valor residual puede ser determinado por referencia a ese mercado activo. Es probable que ese mercado existiera al final de la vida útil del activo. Si no es lo mismo, si nosotros sabemos que ese mercado activo funciona ahorita, pero tenemos que saber si va a funcionar después de 10 años, después de 20 años, cuando yo ya termine mi vida útil. Nota. La revisión de la vida útil y método de amortización para que continúe siendo lo más adecuado y su cambio debe ser prospectivamente. Entonces tenemos que revisar, ¿sí?, periódicamente la vida útil y el método de amortización para que muestre el patrón adecuado de consumo. Muy bien, activos intangibles, ¿sí? Vamos a ver. Compra de marca. Nos dice, una empresa compra una marca por 220,000 que le permitirá la producción y comercialización de un producto durante 12 años. Se pide analizar si es considerado un activo intangible, realizar la contabilización de la compra y su amortización. Desarrollo. Las marcas son consideradas como activos intangibles. En este caso, cumple con los criterios de identificabilidad, es identificable, se tiene el control de esa marca y me va a generar beneficios económicos futuros para la empresa. Muy bien. ¿Cómo registro la marca? Al debe, un activo intangible, que es marca, 220,000 contra cuenta por pagar 220,000. Un activo intangible tiene una vida finita de 12 años. ¿Sí? Puedo utilizar 12 años esta marca. Es necesario amortizar por el tiempo otorgado. El valor de la marca es de 220,000
la dividimos para 12 años. En este caso no nos dice que tenemos valor residual, no nos dice que podemos disponer de esta marca en lo posterior, por lo cual nos da una amortización anual de 18,300. Registramos gasto de amortización de activo intangible 18,300 contra amortización acumulada de activo intangible 18,300, ¿sí? Muy bien, ahí estuvo sencillo. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Aquí lo que tenemos que resaltar, una, es que cumple con las condiciones de ser un activo intangible. Es identificable, controlable y me va a dar beneficios económicos futuros. También nos dice que tenemos el derecho de usar esta marca por 12 años. Entonces, ya tiene una vida útil finita, ¿sí? Entonces, podemos amortizarla. Ok, entonces vamos al siguiente ejercicio. Compra de marca con valor residual. Una empresa compra una patente por 300,000 para un producto que genere flujos durante 10 años. Existe el compromiso de parte de otra empresa de comprar la patente en el 7º año, ¿sí? Tenemos 10 años y al 7º año vamos a venderla. ¿A qué valor? Al 45% del valor pagado inicialmente. Se pide realizar la contabilización de la compra y su amortización. Desarrollo. Si se cumple con los criterios de identificabilidad, se tiene el control y se va a generar flujos de efectivos futuros para la empresa. La patente son consideradas como activos intangibles. Muy bien. Registramos al debe, ¿sí? El activo intangible contra cuentas por pagar. Compra de una patente. Nos vamos al análisis. El activo intangible tiene una vida finita. Es necesario amortizarla por el tiempo que la patente genere flujos futuros. Se debe considerar que tenemos un valor residual. El valor de la patente es de 300,000 menos el valor residual, que es el 45%, menos 135,000. El valor a amortizar es de 165,000 dividido para 6 años. Nos da 27,500 de amortización anual. La amortización por 6 años se amortiza por 6 años porque se espera venderla a partir del 7º. Muy bien, entonces registramos el gasto de amortización del primer año y pasan los 6 años. Nos viene aquí 6 años y tenemos que ver cuánto tendríamos de amortización en 6 años. Aquí tenemos 27,000 por 6. Aquí tenemos amortización acumulada 165 y tenemos el valor del costo histórico de 300,000. Vamos a eliminar ese activo, vamos a eliminar la depreciación acumulada y aquí tenemos la reclasificación a activos no corrientes mantenidos para la venta, ¿sí? Pasa de ser un activo intangible a ser un activo intangible mantenido para la venta. Esto ya lo vimos el día de ayer. Cuando ya existe una planificación de una venta, se lo registra a este rubro, ¿sí? Entonces, allí podemos identificar qué tenemos que hacer si podemos identificar un valor residual en un activo intangible, que no es muy común, pero si se da, habría que hacerlo de esta manera. Ok, vamos a hacer otro ejercicio. La creación de un activo intangible. La empresa ha realizado los siguientes desembolsos. En la generación de un activo intangible interno, en la etapa de investigación gastamos 20,000, ¿sí? En la investigación de mercado, 35,000. En el diseño de producto, tenemos, investigación de mercado, 20,000, 35,000 en diseño de producto y 5,000 en la evaluación de productos. En la fase de investigación, la empresa no puede demostrar que existe un activo intangible que genere flujos de efectivo futuros. Se pide realizar la contabilización correspondiente. Desarrollo. Los desembolsos correspondientes a la generación de un activo intangible en etapa de investigación
es en etapa de investigación, por tanto, todos estos desembolsos se deben registrar al gasto. Entonces, no reconocemos un activo intangible, sino se va al gasto, ¿sí? Entonces, gasto contra pasivo. Ok, ejercicio número 4. Compra de una marca financiada. Vamos a comprar una marca, puede ser KFC, a 50,000. Vamos a comprar a 50,000. Nos van a dar un plazo de 6 meses, ¿sí? A una tasa anual del 20%. Esta marca va a tener una vida útil de 7 años. Por tanto, vamos a depreciar en línea recta en este caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Por ejemplo, cuando nosotros realizamos pagos, los cuales no son anuales, pueden ser pagos mensuales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales, sí, pero no anuales, tenemos que convertir la tasa anual porque normalmente siempre nos dan una tasa anual. La tasa siempre se dice, su tasa de interés es del 22%, ¿sí? Entonces, pero si nosotros vamos a hacer pagos en estos periodos más cortos, mensuales, bimensuales, tenemos que transformar la tasa. Entonces, si la tasa anual es del 20%, para llegar a una tasa semestral la divido para 2 y es 10%. Como les decía, para poder capitalizar el interés de un préstamo que yo realizo para comprar, fabricar este activo, yo tengo que cumplir con ciertas condiciones que las vamos a ver después. Pero en este caso no cumple con esas condiciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es traer a valor presente, utilizando nuestra fórmula BNA, y decimos la tasa anual dividida para 2 para poner una tasa mensual y el pago, un pago de un periodo y ese periodo es de 6 meses. ¿Sí? Traemos ese pago a valor presente y tenemos 45,000. Considerando de que 6 meses es un tiempo más largo que los términos normales de crédito, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la amortización mensual en línea recta? Es este activo que antes era 50, ahora con valor presente es 45, ese activo de 45 dividido para 7, sin considerar un valor residual en este caso. ¿Qué tenemos? Reconocimiento del activo intangible, activo versus cuentas por pagar, compra del activo intangible. Y la amortización, ¿sí? Gasto de amortización, los 6,000. Y amortización acumulada, 6,494. Muy bien, entonces, esto tienen que tener claro que, igual que en las otras normas, no se capitaliza el interés. Por ejemplo, ahora, muchos préstamos que se han hecho para la creación de activos, como por ejemplo construcción, que normalmente se hace, tienen que determinar si cuando yo hago una construcción, ¿sí? Yo soy una inmobiliaria y construyo varios edificios, varias oficinas, departamentos, ese costo del préstamo, del dinero que me están dando, ¿lo capitalizo al inventario? ¿Sí o no? Si compro propiedad, planta y equipo, compro un edificio, una oficina y lo realizo mediante un préstamo, ¿no? ¿Esos intereses los capitalizo? ¿Sí o no? Entonces, eso se lo determina en la NIC 23. Vamos a ver otro ejercicio. Medición posterior de la marca, ¿sí? Recuerden que, igual que propiedad, planta y equipo y propiedad de inversión, tenemos una medición inicial y medición posterior a valor razonable. Vamos a ver. El intangible inicialmente cuesta 60,000. Tiene una vida útil de 15 años. Tenemos una depreciación acumulada al quinto año de 20,000 y a ese quinto año vamos a hacer peritaje o vamos a ver el valor de mercado y nos dice que está a 50,000, ¿sí? Entonces, para saber si ha habido un incremento, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál sería nuestro valor en libros. Y decimos, primero, depreciación acumulada, tenemos 20,000. Costo histórico menos menos amortización acumulada, tenemos valor en libros 40,000. Esos 40,000 tenemos que compararlo con el valor revaluado y vemos que ha habido un incremento de 10,000. Entonces, ese valor es la revalorización.
¿sí? Entonces, vamos a ver qué nos pide el ejercicio. Nos pide el asiento de adquisición del intangible, asiento de amortización inicial, asiento de revaluación y asiento de la nueva amortización. Ok, vamos a ver. Primero, registramos el activo intangible al costo histórico, 60,000, ¿sí? Contra cuenta por pagar o préstamos. Y vamos a registrar la depreciación anual, ¿sí? Depreciación, diré amortización, gasto de amortización anual contra amortización acumulada del intangible. Año número 2, hasta ahí, bien, pasó el año número 2, el número 3, el número 4, y aquí tenemos que han pasado los 5 años. Y a los 5 años vamos a evaluar nuevamente este activo intangible, ¿sí? Y como ustedes vieron en propiedad, planta y equipo, cómo poder hacer una revalorización, bien sea eliminando la depreciación acumulada, o bien sea incrementando proporcionalmente, ¿sí? En proporción del costo histórico y en proporción de la depreciación acumulada. En este caso, estamos eliminando la depreciación acumulada. Eliminamos la depreciación acumulada, 20,000, ¿sí? Contra el activo. Entonces, eliminamos la depreciación acumulada y comenzamos en cero, sin depreciación. Entonces, si antes valía 60, le quitamos los 20 de depreciación, va a quedar el activo sin depreciación, valor en libros en 40. Por lo tanto, para llegar a los 50, que es el valor razonable, incrementamos 10 en activos intangibles contra superávit por revalorización, que va a Lori. ¿Sí? Fíjense que propiedad, planta y equipo y activos intangibles, su revalorización va a Lori, pero en propiedad de inversión va al resultado, ¿sí? Va al resultado del ejercicio porque su objetivo como tal es que me dé ese resultado, que me dé esa plusvalía, esa ganancia. En cambio acá, no es mi objetivo que propiedad, planta y equipo me genere plusvalía, me genere un valor adicional. Mi propiedad, planta y equipo yo la tengo para poder usarla para la producción y suministro de bienes y servicios, o el activo intangible igual para poder usar la marca o patente para producción de productos o servicios. Por eso es la diferenciación. Ahora bien, tenemos el nuevo gasto de amortización y vamos a ver cuánto es. Tenemos ahora 50,000. Aquí está. 50,000 para los 10 años que me quedan. El gasto de amortización es de 5,000. Muy bien. Registro gasto de amortización contra la nueva amortización acumulada. Recién estoy comenzando otra vez a amortizar. Y fíjense que igual que en propiedad, planta y equipo, nos hacemos la interrogante, ¿hasta cuándo se queda este valor del Lori en el patrimonio? ¿Hasta cuándo se queda? Se queda en 3 casos, hasta que sucedan 3 casos. Una, hasta que se venda este activo intangible, hasta que se lo dé de baja, porque ya no nos va a dar flujos de efectivos futuros, porque ya tecnológicamente ya no sirve, o alguna otro suceso. Y el tercero se va a ir eliminando de acuerdo a la amortización, en este caso, o a la depreciación de propiedad, planta y equipo. Entonces, ¿qué parte de estos 10,000 se está depreciando? ¿Sí? Es la 10ª parte. Estamos dividiendo para los 10 años que nos quedan y son 1,000. ¿Sí? Entonces, tengo que eliminar de ese ORI 1,000 porque ya se está consumiendo y mandarlo a resultado acumulado. ¿Sí? Una cuenta de patrimonio del ORI pasa a otra cuenta del patrimonio resultados acumulados. ¿Sí? Muy bien. Y hasta allí los ejercicios, igual que las otras normas, yo les mando algunos ejercicios, igual les voy a enviar esos de aquí. Ejercicios propuestos y ejercicios también, esos mismos ejercicios resueltos para que practiquen. Vamos a ver
Vamos a ver, antes Juan Balcázar me preguntaba qué era una subvención del gobierno. Sí, una subvención del gobierno o ayudas gubernamentales es cuando el gobierno te otorga algo. Si te da ayudas, ayudas económicas o ayudas en especies. Puede ser terreno, puede ser maquinaria. En ciertas jurisdicciones donde eso sucede. Pero acá no suele pasar. El gobierno no suele dar a las empresas ni de forma pecuniaria ni en especies. Ya hablamos sobre los activos no monetarios, sobre qué corresponde a los flujos de efectivos futuros. Ya, entonces vamos a revisar el formulario 101 para ver dónde encontramos activos intangibles. Activos intangibles es no corriente, por tal motivo tiene que estar no corriente. Vamos a ver, aquí tenemos propiedad, planta y equipo, más abajito encontramos anteriormente propiedad de inversión y acá tenemos activos intangibles. ¿Qué nos da el SRI a escoger? Podemos tener plusvalía o goodwill, derechos de llave, ¿sí? Esto es lo que yo les comentaba cuando nosotros compramos un negocio o hacemos fusiones de negocios. En esos casos se puede registrar una plusvalía o un goodwill. ¿Sí? El goodwill es el derecho de llave y la plusvalía es el incremento que pueden considerarse el incremento de valor. También tenemos marcas, patentes, licencias, otros similares, marcas como Domino's, como McDonald's, como KFC, como los hot dogs de la Rumiñahui, etc. Tenemos adecuaciones y mejoras de bienes arrendados mediante arrendamiento operativo. Listo, esto les decía, tenemos aquí propiedad, planta y equipo en no corriente y abajito hemos visto propiedad, planta y equipo, todo esto con rojo, esto con naranja que ha sido propiedad de inversión que ya revisamos y en medio tenemos activos intangibles en la parte de no corriente. Aquí, como les comentaba, tenemos plusvalía o goodwill, marcas, patentes, licencias, otros similares, adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo, derechos de acuerdos de concesión, como puede ser una concesión minera, una concesión de una carretera y otros que no se detallen aquí. Entonces aquí podemos ver que este activo intangible puede verse afectado por su amortización, si es que tiene una vida útil finita, y si no tiene una vida útil finita y es infinita, no se amortiza, ¿cierto? Y también puede verse afectado por su deterioro de valor. Por ejemplo, un deterioro, por ejemplo, si nosotros hacemos una concesión, el Estado nos da en concesión una carretera para realizarla o mejorarla y tenemos beneficio de lucrarnos de ella 10 años. Entonces, después del reconocimiento inicial, que es lo que a mí como empresa me costaría crear esa carretera, construirla, voy a reconocerlo inicialmente a ese valor, pero posterior, si yo utilizo el método de revalorización, yo tengo que al final del ejercicio decir cuál sería el valor razonable de ese activo intangible. ¿Sí? Entonces, para poder obtener ese valor razonable, tengo una opción que son los flujos de efectivos futuros. Entonces, yo voy a estimar que eso sí tienen que tener estas empresas. Voy a estimar cuánto voy a generar, ¿sí? En los siguientes años, de acuerdo a las condiciones que han pasado hasta ese momento. Si ya han pasado un año, han pasado 2 años, y mi estimación puede cambiar. Nos ha ido mejor, nos ha ido peor. Entonces, esos cambios, ¿sí? Pueden considerarse como revaluaciones o pueden considerarse como deterioros de valor. Entonces, cuando esa estimación de flujos de efectivos futuros disminuye, vamos a registrar aquí un deterioro. Aquí yo tengo mal, dice NIC 16 y es NIC 38. Vamos a ver dónde más tenemos. Fíjense que acá también hay una parte en la que de no corriente, que es para la exploración, evaluaciones y explotación de recursos minerales. Aquí también tenemos activos intangibles, su depreciación y su amortización. Allí tendrían que evaluar si aplica la NIC 38 o la NIF 6. Vamos a ver más abajo. Tenemos después de no corriente como informativo, como les comentaba, aquí vamos a presentar de forma informativa el movimiento anual, ya que abajito en no corriente está el saldo. Y en patrimonio podemos ver en el ORI una parte para activos intangibles, ¿sí?
Aquí registramos el ORI por la revaluación. Tenemos también ganancias y pérdidas por la evaluación a valor razonable. Por ejemplo, aquí tenemos en ganancias netas por reversiones de deterioro, tenemos ganancia. Y acá en pérdida, tenemos pérdida por deterioro y también tenemos la amortización. La amortización del costo histórico, la amortización del reavalúo que se haya hecho, ¿sí? Que esto debería disminuir como vimos en el ejercicio. El ORI del patrimonio. Y acá tenemos, bueno, acá tenemos primero la amortización del costo histórico, del costo inicial del activo, la amortización del histórico del activo en exploración y evaluación. Sí, esto va con la NIF 6, esto también es NIF 6, y ahí tenemos. Tenemos amortización del costo histórico y amortización del valor revaluado. Aquí tenemos el deterioro de activos intangibles. Y por último, tenemos que ver el ORI, y aquí está activos intangibles. Muy bien, entonces en esos lados es donde está el tema de activos intangibles, ¿sí? ¿Qué tenemos? Ya vimos estos dos, ya me nombraron las ganancias, pérdidas actuariales, ¿sí? Y fíjense que tenemos ganancias y pérdidas por conversión de estados financieros de negocios extranjeros. Sí, entonces cuando yo, por ejemplo, soy una matriz y traigo y tengo instrumentos de patrimonio, como por ejemplo, pueden ser inversiones en acciones, tengo influencia significativa o tengo más participación en otra compañía que puede ser una subsidiaria ya. Entonces, cuando yo hago un consolidado de estados financieros, y digamos esa compañía está en Perú, está en Colombia, hay un tipo de cambio que hay que realizarlo, ¿sí? Nosotros en este momento no vamos a ver en el curso esos temas, pero, por ejemplo, yo tengo que valorar a qué tasa de cambio, a qué tasa de tipo de cambio al cierre del ejercicio, el 31 de diciembre, que voy a hacer el estado financiero consolidado, ¿sí? Voy a transformar esos estados financieros, ¿sí? O puede ser también que se quiera presentar esta compañía para venderla en Ecuador, ¿sí? Entonces, yo voy, para que me entiendan, en Ecuador, voy a transformar de soles a dólares para que puedan mostrarse. Entonces, ese tipo de cambio, en el momento de cambiar, ese tipo de cambio, va a haber una diferencia, ¿sí? Entre activo, pasivo y patrimonio. Me va a descuadrar los estados financieros. ¿Por qué? Porque yo el estado de situación financiera tengo que cambiarlo a la tasa de tipo de cambio al 31 de diciembre de cada año. Y el PIG, que son las operaciones económicas, tengo que hacer el cambio a una tasa de tipo de cambio promedio. Entonces yo voy a ver cuáles han sido todo el tipo de cambio de todo el año, saco el promedio y ahí transformo PIG. Y para el estado de situación financiera veo qué tasa está el 31 de diciembre y transformo los estados financieros. Entonces, ese descuadre, esa diferencia va aquí en el ORI. Otro tema que tengo yo, por ejemplo, aquí tengo la parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos efectivos. Sí, ¿qué es cobertura? Hay un tema que se llama contabilidad de cobertura y es cuando yo tengo un riesgo, ¿sí? Y ese riesgo, por ejemplo, si yo quiero asegurar que mi cosecha vaya bien, entonces soy una empresa agrícola, voy a asegurar que mi cosecha vaya bien. Si no le pasa nada en temas climáticos, va a ir bien. Pero si tengo un mal clima, me voy a perjudicar. Entonces yo voy como que a asegurar, a tener un seguro para que me asegure este sembrío o esta cosecha. Entonces, de esa manera pueden haber tipos de coberturas. Otro tipo de cobertura pueden hacer inversiones para poder evitar los tipos de cambio, ¿sí? Eso es en el tipo de cobertura. ¿Qué más tengo? Tengo esta que es ganancias y pérdidas de inversiones en instrumentos de patrimonio mediante valor razonable con cambio en otro resultado integral. Ya, netamente es inversiones en acciones, ¿sí? Yo tengo inversiones en acciones en la bolsa de valores
¿sí? Tengo esas acciones y esas acciones van a fluctuar por ciertos temas económicos de oferta y demanda, fluctúan las acciones de estas empresas en los mercados de acciones y esa fluctuación, esa ganancia o pérdida va a ir aquí, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el común denominador de todos estos ORI? Son que hay fluctuaciones, hay diferencias, incrementos y decrementos. ¿Por qué? Por cambios en estimaciones, por cambios en juicios, por cambios de otros factores que no son conocidos. Entonces, por ejemplo, en el tema de ganancias y pérdidas actuariales, que es más claro poder entenderlo, que cada año yo tengo que darle a mi actuario mi tasa de descuento, tengo que darle mi tasa de rotación de personal, tengo que darle todas esas estimaciones en tasas para que el actuario determine, ¿sí?, su ganancia o su pérdida actuarial, para que determine en sí la provisión de deuda para esos empleados. Entonces, esas fluctuaciones no son, como decía Suil, parte del negocio, no es la actividad económica del negocio, no es ingresos y gastos y tengo una utilidad, sino que acá tengo otros resultados integrales que no necesariamente son de la actividad económica, sino que vienen por juicios, así como la revalorización es una estimación de que ahora el valor razonable es esto, porque como vimos, uno de los métodos para obtener el valor razonable es traer los flujos de efectivos futuros al presente y ese es mi valor razonable. Pero en ese traer los flujos de efectivo futuro tengo que estimar tiempo, tengo que estimar tasa, tengo que estimar. Entonces, ese cambio de estimaciones, esa ganancia por cambio de estimaciones y pérdidas por cambio de estimaciones, van a ir a los otros resultados integrales. ¿Y son ganancias o pérdidas? Si son ganancias o pérdidas, tienen que ir en el P&G, ¿sí? Así como la ganancia o pérdida operativa del negocio. Y por eso ustedes pueden ver debajo de la conciliación bancaria tienen los otros resultados integrales. Eso quiere decir que primero pasa por resultado, así como resultado del ejercicio pasa por resultado, el resultado del ejercicio va y se acumula resultados acumulados. De igual manera, los ORIs tienen que pasar por el estado de resultados y otros resultados integrales en el P&G y después se acumula en el patrimonio. Ese es uno de los errores que normalmente no lo suelen hacer, ¿sí? Así como nosotros vemos, directamente pasa patrimonio, pero también tiene que mostrarse en el P&G, ¿sí?, en la actividad económica del año. Y como ahorita vimos en el P&G y ahora lo vamos a ver en el patrimonio. Tenemos ORI en el P&G y ORI acumulado en el patrimonio. Y aquí está, patrimonio. Y aquí tenemos la sección de otros resultados integrales, ¿sí? Entonces aquí tenemos los mismos rubros en donde se van a ir acumulando, incrementando o disminuyendo. Y en el P&G lo que se va a mostrar es la operación normal, ¿sí? Entonces, uno de los conceptos importantes donde ustedes van a poder entender el concepto del ORI es en la definición de ingresos y gastos. En la definición de ingresos y gastos que nos determina la SNIF, nos dice que un ingreso es el incremento de activos o decremento de pasivos en el cual como resultado voy a tener un incremento neto del patrimonio. Eso quiere decir que ingreso es incremento neto del patrimonio. ¿Qué es un ingreso? Un ingreso es un incremento de pasivos o un decremento de activos que por lo cual voy a tener una disminución de mi patrimonio, un decremento de mi patrimonio, ¿sí? Entonces, como pueden ver, ¿qué pasa a mi patrimonio? Pasa el resultado del ejercicio. Sí, el resultado del ejercicio puede ser una utilidad o una pérdida, ¿sí? Entonces, puede ser una utilidad operacional o una pérdida operacional del ejercicio o puede ser una pérdida del ORI o una ganancia en ORI, ¿sí? Entonces, allí podemos quizás entender un poco mejor yéndonos al concepto de ingresos y egresos que nos da
nos da el marco conceptual, ¿sí? Y para concluir, también quiero contarles que en el tema de egresos, la norma nos dice egreso. Y en la NIC 1 nos determina que nosotros podemos clasificar los egresos por costo, gastos de venta, gastos administrativos y gastos financieros, ¿sí? Entonces podemos clasificar de esas 4 formas el egreso o gasto. Entonces el grupo es gasto y de ahí se va detallando qué tipo de gasto es. Bueno, mis estimados, mañana nos toca ver arrendamientos, ¿sí? Vamos a ver arrendamientos, vamos a ver la sección, me parece que es la 20, y la NIF 16, que a mi juicio, desde mi punto de vista, no tiene muchos cambios como he escuchado que dice. No les veo mayor cambio, ¿sí? Casi se mantiene la misma estructura de la NIC 17. Y como yo les decía, cuando pasa de ser de NIC, NIC a NIF, es porque están evaluando, están haciendo cambios de acuerdo a las nuevas tendencias del mundo de los negocios, ¿sí? Y pueden haber sí cambios significativos como no pueden ver cambios significativos. Eso va de acuerdo a cada ajuste que haga el IASB. Listo, hemos concluido. Ha sido muy fácil y sencillo. Espero que les haya gustado y recuerden suscribirse y compartir esta información.